La vida de Liam Payne antes de su muerte, fortuna, lujos y excesos. Ex cantante de One Direction, pierde la vida de manera trágica. Hoy te mostraremos cómo era su vida antes de este terrible suceso. Repasaremos cómo fue su paso por la popular banda británica, el estrellato y los lujos que cosechó como resultado de una fructífera carrera en la industria, hasta el momento que todo llegó a su fin en un hotel de Argentina. ¿Qué opinas de las teorías que circulan alrededor de su deceso y la posible implicación de otros? Deja tu opinión allá abajo. Mientras tanto, continuaremos por este viaje de lo que alguna vez fue la lujosa vida de Liam Payne, así que quédate hasta el final para conocer cómo eran sus costosas mansiones y colección de superautos. Liam Payne no tenía intención de dedicarse a la música, ya que su sueño era convertirse en corredor olímpico. Sin embargo, no pudo cumplirlo, derivando en que se enfocara en el canto, talento que se notaba desde la escuela y le llevó a ganar popularidad a través de su participación en el programa Factor X. Poco después, fue invitado a unirse a la banda que se consolidaría bajo el nombre de One Direction, junto a Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson. El éxito de One Direction se vio reflejado en los múltiples premios, presentaciones y una enorme fanaticada que lo seguía en cada paso. Fue aquí donde Liam saboreó la fama y la fortuna, llegando a ver ingresos que superaban los $480 millones. Sin embargo, un año después de la salida de Zayn, el grupo se tomó una pausa indefinida y cada uno de los miembros siguió una carrera en solitario sorprendentemente exitosa. Como miembro de One Direction, además de su trayectoria como solista y compositor, Liam pudo amasar un generoso patrimonio valorado en $70 millones, parte de ello reflejado en sus increíbles mansiones, repletas de comodidades y ubicadas en exclusivos vecindarios que destacaban por varios motivos, como la que hablaremos a continuación. Se decía que estaba embrujada. Durante varios años, Liam vivió en una lujosa mansión en Calabasas, California, que no solo destaca por su exquisito diseño y comodidades, sino también por los rumores de una intensa actividad paranormal que rodeaban la propiedad. Este inmueble cuenta con 900 metros cuadrados, 5 habitaciones, un gimnasio equipado, así como una sala de cine, un estudio de grabación y varias áreas de entretenimiento al aire libre que la hacen perfecta para el estilo de vida del sur de California. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la supuesta presencia de fenómenos paranormales. Según su antiguo dueño, Alan Porwin, así como la entonces pareja del cantante Cheryl Cole, notaban que las luces parpadeaban y que los grifos se abrían solos. Incluso la pareja de Payne se negaba a dormir en el segundo piso por miedo a que le sucediera algo. Finalmente la puso en venta por poco más de $14 millones, pero nadie quería comprarla. Así que llegó a bajar su precio tantas veces hasta que fue vendida por $10.2 millones a la cantante Halsey en 2021. Con la muerte del cantante, los misterios y rumores alrededor de la mansión han vuelto a la conversación. ¿Será que la mansión estaba embrujada y las desgracias en la vida del cantante fueron obra de una maldición? Cuéntanos tu opinión allá abajo. Estamos ansiosos de leerlos. Al otro lado del Océano Atlántico, a las afueras de Londres, Inglaterra, Liam Payne contaba con una casa de campo moderna y lujosa que adquirió por unos $5 millones en 2015, donde además vivía con Cheryl y su único hijo, Bear. Esta propiedad servía como bases de operaciones en su tierra natal, a la par de representar el equilibrio perfecto entre el estilo de vida de una superestrella y el estilo británico. La mansión ofrece un refugio tranquilo lejos del agitado estilo de vida de la ciudad y cuenta con una piscina al aire libre, un gimnasio privado, una pista de tenis, así como una sala de yoga y sala de juegos. Sin mencionar que contaba con su propio cine y cuenta con un anexo autónomo de un dormitorio, disponible para el personal. Tras la separación, Liam la vendió en 2021 por unos $8.9 millones. Todas estas mansiones fueron vendidas por el propio Payne poco después de la ruptura con Cheryl.
y tras el compromiso con Maya Henry, la llegó a pasar tan mal que le hizo deshacerse de sus propiedades, algo que resulta curioso viéndolo desde afuera. ¿Qué opinas de su decisión de vender todas sus propiedades en 2021? El último movimiento inmobiliario conocido de Liam lo ubicó en Argentina poco antes de su muerte. El ex One Direction se alojaba en el Hotel Casa Sur de Palermo, junto a su novia, el cual es conocido por sus enormes ventanales y estilo minimalista, donde se puede apreciar una decoración sofisticada y elegante. El músico habría saltado desde el tercer piso hasta el patio interno del lugar. Al acercarse al lugar, constataron que su habitación era un desastre, lleno de cosas que denotaban los excesos del cantante poco antes de su muerte. Momentos antes del suceso, algunos huéspedes se quejaron de una persona agresiva y ruidosa en el hotel. Resulta que era Liam. Aquí nos preguntamos, ¿qué crees que llevó a Liam a tomar semejante decisión en un hotel de Argentina? Un hecho que contrasta cuando, días antes, mencionaba que estaba emocionado por los proyectos en los que participaría. Otro de los lujos que disfrutó Liam Payne en vida fueron los autos. De hecho, era conocido por coleccionar superautos y atesoraba modelos de grandes marcas, como su Lamborghini Aventador de casi $400,000 o su Cadillac Escalade de $100,000, completando el círculo con su Ford Ranger Wildtrak Deranged Edition, valuada en $50,000. Es probable que su hijo herede cada una de ellas, al menos así lo estipulan las leyes del país. A pesar de llevar una vida lejos de los reflectores, Liam era reconocido por llevar un estilo casual y deportivo, siempre combinándolo con prendas que se adaptaban a su figura, destacando marcas como Supreme o Hugo, con quien llevó a cabo una colaboración. De ahí en fuera, Liam llevaba una vida medianamente privada y solo salían a la luz sus polémicas o proyectos. 2 años antes del trágico suceso, llegó a comentar cómo fueron los conflictos internos en la banda, sus peleas y que la relación entre algunos de ellos no siempre fue la mejor. Finalmente hizo público su complejo historial clínico y mental y de cómo utilizaba el alcohol para sobrellevarlo. Gracias a todo su trabajo, Liam acumuló una gran fortuna que no podrá disfrutar en vida. En cambio, se cree que su único hijo será el acreedor de este enorme patrimonio, así como sus autos y otros activos que consiguió a lo largo de su trayectoria profesional. La vida de Liam Payne estuvo llena de muchas controversias que le llevaron a caer en el consumo de sustancias que, aunados a sus problemas de salud mental, se convirtieron en el detonante de su repentina muerte. Liam es el vivo ejemplo de que no importa que acumules más de 70 millones en el banco o que tu nombre sea reconocido en todo el mundo, ni mucho menos poseer grandes mansiones valuadas en millones de dólares o ser la cara de grandes marcas de lujo, estos no nos acompañarán hasta el final. Cuida tu salud física y mental, date el tiempo de sanar y salir adelante. Nunca se sabe cuándo podría ser nuestra última vez sobre este mundo. Es momento de saber tus impresiones. ¿Qué crees que está ocurriendo en la sociedad? ¿Su muerte fue accidental o él lo hizo a propósito? Escríbelo todo allá abajo. Ahora bien, antes de irte, coméntanos qué otra celebridad te gustaría ver en el canal. Si te gustó nuestro contenido, te sugerimos estos videos a continuación para que puedas seguir en sintonía. Gracias por vernos aquí en Real Estate.